Las 8:46. Saludamos en nuestros estudios al señor Marlon Vargas. Él es el presidente de la CONAIE, una persona que ha estado en el foco de las informaciones, apreciado por muchos, detestado por otros. Es el presidente de la CONAIE. Se ha hablado mucho sobre su liderazgo fragmentado, su llamado a una minga nacional contra la consulta popular, y se le ha criticado por la falta de resultados tras el paro nacional de octubre del 2025. Señor Vargas, bienvenido. Usted está como información para nuestros oyentes, como parte de esta minga que espera llegar a la capital de la República el próximo 13 de septiembre y que pregona el no con respecto a la consulta popular, además que se opone a la realización de la misma, cosa que es ya un hecho que se lo dará el próximo 16 de septiembre. Antes de ingresar al tema de la consulta popular, quedémonos por un momento en Imbabura y en general también por otras provincias, particularmente del norte del país, que tuvieron una acción decidida en este paro nacional, con un conflicto que en el balance ha dejado cicatrices profundas en el tejido social y humano de estas provincias, particularmente Imbabura. Es el costo de una respuesta represiva del Estado que culminó con un acuerdo un tanto forzado a mediados del mes de octubre. Con el paso del tiempo las cosas se ven quizá con una diferente óptica y quisiéramos conocer, señor Vargas, ¿cómo ve usted este paro nacional que se mantuvo por 31 días en Ecuador? Gracias por la invitación. Estamos aquí para poder dialogar, ¿sí? Saludar a nuestros hermanos y hermanas de la provincia de Azuay, la ciudad de Cuenca, una ciudad ejemplar por su lucha, sobre todo por el agua de Quimsacocha, y que para nosotros es un precedente muy importante de seguir adelante en distintas tierras del Ecuador entero, donde las luchas son parecidas, que todavía no han sido resueltas por parte de las autoridades. El tema del paro nacional para nosotros no es que se haya acabado la lucha, no es que se haya desinflado la lucha del movimiento indígena. Hicimos una pausa, se cambió de táctica, de estrategia, porque la consulta popular es más preocupante, más peligrosa que el decreto 126. Ese análisis se ha hecho a nivel de los territorios. Para nosotros... Es decir, querría decir que se llegó a este acuerdo a mediados de octubre, básicamente presionados por la cercanía ya a la consulta popular. ¿Debemos entenderlo así? Exactamente, exactamente. Mientras nosotros estuvimos en la lucha, en las calles, y el gobierno nacional ya estaba convocando a la consulta popular. Entonces, en la consulta popular hay preguntas que no solucionan los problemas profundos del Ecuador, del pueblo ecuatoriano, especialmente de los pueblos más marginados, como es los pueblos. Como le decía, vamos a tratar sobre esto, porque la posición del no, la campaña que están realizando entre esta marcha, pero quedémonos por un momento en este balance en perspectiva del paro nacional. Se dijo entonces que fue un escenario sumamente complejo, que había una división interna entre las organizaciones regionales, una falta de cohesión en las movilizaciones, y se ha cuestionado la capacidad de articulación nacional de la CONAIE. ¿Coincide usted con estos puntos de vista? Yo diría que el escenario es distinto. Por ejemplo, el gobierno nacional aterrizó en los territorios de las nacionales y pueblos del Ecuador, ofreciendo dádivas que no resuelven los problemas económicos, de educación, de la salud, entre otros. Entonces hay mucha gente que ha caído
en estos falsos ofrecimientos del gobierno nacional, que con eso va a resolver los problemas. Pero este momento el pueblo, sobre todo las bases de las estructuras del movimiento indígena del Ecuador, empiezan a darse cuenta que solamente existió esas ofertas, ¿no?, esas dádivas, solo para desmovilizar a las bases. Pero después, post paro nacional, no se han resuelto estos problemas. La gente, las bases, no han recibido ningún apoyo económico, técnico, para salir adelante de la situación crítica que estamos atravesando. En ese sentido, pues, no hay un fraccionamiento de los pueblos indígenas, sobre todo del Ecuador. Simplemente cayeron sobre todo en esas ofertas que no resuelven los problemas básicos de las organizaciones de las comunidades de base. Usted lo ha dicho, no resuelven los problemas básicos. Quedó la sensación de que el paro concluyó sin resultados concretos ante la agenda o agendas que se interpusieron. Pues hubo la agenda de la CONAIE, hubo también otras agendas dentro del paro que fueron creciendo y ramificándose paulatinamente. ¿Qué pasó con esa efectividad del paro y con los resultados prácticamente nulos, como usted lo reconoce, de que no fueron atendidas estas exigencias, y ese sabor o esa impresión que quedó en el sentido de que el gobierno había triunfado? El gobierno no ha triunfado, el gobierno ha fracasado. ¿Por qué? Porque por eso empieza a ofrecer sobre todo dádivas que iba a dar, por ejemplo, los bonos de $1,000, los chanchitos por ahí, los tractores, entre otros proyectos tras proyectos, pero no llegan a las comunidades. En este momento no han llegado a las comunidades. Entonces las comunidades, ¿qué dicen? De que tenemos que reorganizarnos, prepararnos, porque la lucha no es que se acabó con el paro nacional y ya. La lucha sigue, la resistencia sigue. Por eso digo, ahora sí, nosotros hemos dicho que cambiamos de táctica y más luego estaremos hablando esto de la consulta popular. Le pregunto, ¿valió la pena este esfuerzo de la CONAIE y de las organizaciones populares? 31 días de paro, de irregularidades que fueron muy drásticas en algunas provincias como la de Imbabura. ¿Valió la pena las 3 personas fallecidas? ¿Valió la pena los 500 heridos que nos decía ayer Pacha Terán se dieron en la provincia de Imbabura, en una cifra diametralmente diferente a lo que se maneja desde el oficialismo? ¿Valió la pena todo este esfuerzo para el resultado final? El resultado final, yo creo que aquí hay una conciencia social, una conciencia de lucha de las bases. Hoy, más que nunca, nos convoca a todas las bases, a las estructuras, a realizar asambleas permanentes, consejos ampliados permanentes. Y eso nos fortalece, más bien nos convoca a la unidad de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Y por eso el gobierno este momento está desesperado, porque más bien fue cuestionado también por múltiples organizaciones internacionales de los derechos humanos, de CIDH, OEA, la ONU mismo envió cartas que cese, que simplemente tiene que ver un diálogo frontal, un diálogo sincero, un diálogo honesto, a resolver los problemas más eficaces de los pueblos más necesitados del Ecuador. Pero el gobierno está obedeciendo simplemente las recetas del Fondo Monetario Internacional y no está resolviendo sobre todo los problemas sociales, ambientales del Ecuador. ¿Qué le llevó a usted, señor Vargas, a proponer algo que le mereció muchas críticas, esto de tratar o pedir al gobierno
de poner a última hora una exigencia de elevar el salario mínimo vital a $650. Seguramente usted está consciente de la implicación que tiene esto, que tiene efectos incluso en la macroeconomía de Ecuador. Y es un tema que fue criticado no solamente por detractores, digamos por sectores que no concuerdan con la CONAIE o con estas luchas populares, fue criticado también por dirigentes del propio Pachacuti de la CONAIE, que señalaron que ese pedido suyo había sido una idea que le nació en algún momento y que no había sido consensuada con la dirigencia. Es una reflexión que se hace. Por ejemplo, entonces, si se alzan el precio de los combustibles, pero también tendrían que alzar sobre todo, canasta básica de los servidores públicos, de los maestros, entre otros, ¿verdad? Pero entonces se suben el precio de los combustibles, pero no suben el precio de los productos del campo. Por ejemplo, desde la sierra, la costa, la Amazonía, los precios están ahí. Pero estos precios no se suben por decreto, estos precios no están fijados, estos obedecen a la oferta y la demanda. Pero también perjudica a los productores, por sin ejemplo, duda. para sacar Hay los un productos efecto económico, sin duda, que genera el diésel, que ha sido de alguna manera focalizado en cuanto a sus soluciones con estos bonos que se ha dado al sector de los choferes, a agricultores, etcétera, etcétera, pero hay un efecto macro que se lo siente en el país, sin ninguna duda. Perfecto, es un efecto macro. Por ejemplo, para sacar los productos, los pasajes han subido, pero en cambio el producto, sobre todo la papa, el plátano, la yuca de la Amazonía, sigue igual. Entonces eso es demasiado perjudicial. Entonces eso es lo que hemos dicho. Por ejemplo, canasta básica de los servidores públicos, los maestros, entre los trabajadores, entre otros, sigue igual, pero el precio de los combustibles precipitan. Entonces, eso se dijo sobre todo en una reflexión. Bueno, vamos a esta segunda etapa, saliéndonos ya del paro nacional. ¿Cuáles son los principales racionamientos tras este llamado a una minga nacional por el no? Minga nacional por el no. Las preguntas no resuelven los problemas más fundamentales de los ecuatorianos y ecuatorianas. La nueva constituyente es retroceso. Por ejemplo, hay un sector privilegiado que han estado conversando en algunos medios de comunicación del país que se tiene que eliminar la justicia indígena. Si la justicia indígena ha sido factor fundamental dentro de los territorios para poder controlar, ¿no?, dar la gobernabilidad territorial de las comunas, comunidades, nacionales y pueblos del Ecuador. Nosotros hemos controlado nuestro territorio. La vez anterior decía, por ejemplo, la justicia indígena ha controlado para que en los territorios no existan violencia a gran escala, ¿no?, el narcotráfico a gran escala. En las comunidades, en las comunas nacionales, no hay laboratorios de este índole. Entonces, la justicia indígena, al que está cometiendo, infringiendo un miembro de una comunidad, ¿qué hace? En primero, 2, 3 ocasiones en una asamblea, cuando sigue cometiendo los mismos errores, entonces ya no es un elemento que tiene que estar dentro de las comunas o comunidades, tiene que ser expulsado. Entonces, hemos controlado esto, ¿no? Pero, en cambio, en las grandes urbes, el gobierno, sobre todo los gobiernos de turno, tienen todo el aparataje del Estado, que tiene que estar pero controlado, pero esto no lo ha pasado. Por eso el pueblo ecuatoriano no confía en las autoridades, porque no solucionan. En suma, los temores que tienen ustedes
y una de las principales motivaciones para pregonar el voto por el no es que si es que se va eventualmente a una asamblea constituyente se van a eliminar derechos conquistados. Exacto, por ejemplo, digamos, una de las consultas que dice de que menorar la cantidad de los o el número de los asambleístas, ¿no? Y también que el Estado ya no financie actividad política. Aunque no desaparece ese fondo. Si es que se lee los anexos, no llega a desaparecer el fondo electoral. Pero ¿quiénes tendrían mayor participación si eso ocurriera? Los partidos tradicionales, que tienen poder económico, ¿no? Y eso es retroceder la democracia en el país, ¿verdad? Y también menorar los asambleas, por ejemplo, digamos en las provincias pequeñas, tanto de la sierra, sobre todo la Amazonía. Iría una por provincia. Entonces ya no habría participación de otras tendencias, de otros movimientos o movimiento político, ¿no? Específicamente del movimiento Pachacutic, ¿no? Entonces simplemente... Pero a propósito de riqueza o pobreza, se ha dicho mucho que usted es una persona de altos recursos económicos. A ver, ha habido difamaciones, calumnias, yo he visto mucho, ¿no? Yo digo, tolero esto, porque no sabe lo que está diciendo. ¿Puede contarnos cuál es su patrimonio, señor Vargas? A ver, yo soy de una comunidad achuar, ¿no? Una de las comunidades achuar, porque las comunidades achuar estamos en Pastaza y Morona, Santiago. Yo soy de una comunidad y mi comunidad tiene una... nosotros las comunidades tenemos propiedad colectiva, un territorio global que adquirimos en 1992. Todo el territorio en la es marcha de de la OPIP que se realizó de Unión Base a Quito en tiempo del doctor Rodrigo Borjas Ceballos. ¿Qué quiere decir colectivo? ¿Cómo está garantizada colectivo, por ejemplo, esta posesión colectiva? Tenemos unas escrituras globales, ¿no?, que se entregó. Y también ahí luego fuimos titulando nuestros territorios así progresivamente, ¿verdad? Entonces yo vivo dentro de una comunidad de propiedad colectiva. O sea, ¿A quién pertenece esta propiedad? Esa propiedad pertenece a todos los socias que somos de esa comunidad. Que son aproximadamente, por ejemplo, ¿cuántos ciudadanos? Hay una comunidad título global de 24.313 hectáreas. Es una comunidad que se llama Shaimi. Dentro de esas comunidades, dentro de ese territorio global o propiedad global, que pertenece no a una persona, sino a esa comunidad. Dentro de esa comunidad se hacen más, de ese territorio global, se construyen más comunidades, ¿verdad? Puede ser 5 comunidades, 3 comunidades, 2 comunidades. Entonces yo vivo en esto. No tengo propiedad, me han dicho de que yo tengo 800 hectáreas en Zamora, otro... ¿Tiene usted terrenos en la registraduría de la propiedad que estén debidamente registrados, por ejemplo? Yo no tengo propiedad registrada. Si tuviera que hacer una declaración de bienes que para muchos trámites exige el Estado ecuatoriano, ¿qué declararía? Pues yo declararía que tengo vivo en un territorio global. Eso sería, que dice, por ejemplo, en la Constitución dice que esos territorios son indivisibles, inembargables, inalienables, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, las comunidades, nosotros no podemos hacer crédito a nombre de ese territorio. Está prácticamente prohibido. ¿Se le mostró a usted en toda... Y también, le digo también, me han dicho que tengo propiedad de 800 hectáreas en una hacienda, de 800 hectáreas en Zamora Chinchipe, y yo no soy de Zamora Chinchipe. Yo quisiera aclarar esto, yo soy de la provincia de Pastaza. Y también que tengo avionetas, que tengo helicópteros. Lo de las avionetas, circunstancialmente lo hemos conocido, estos son proyectos comunitarios, Shuar, Achuar, pero usted se le hizo aparecer frente a una avioneta como que era una nave suya, particular. Mi pueblo, mi nacionalidad, que es la nacionalidad Achuar del Ecuador, creo que trabajó por más de
15 años o 10 años tuvo una empresa comunitaria Aerocentsac, ¿no? Eso es de todos los Achuar, tanto de Morona, Santiago y Pastaza. Por eso digo, son proyectos colectivos. No hay un propietario individual, ¿no? Y aparecen en la documentación oficial ante las autoridades aeronáuticas, por ejemplo, como un colectivo. Exacto. No aparece a nombre de una persona en No particular. aparece a nombre de una persona. Por ejemplo, me dijeron de que tengo 10 volquetas. Ni los consejos provinciales creo que este tienen. tema es importante porque es mucho de lo que se habla, se platica, se discute, particularmente en las redes sociales, y es importante conocer directamente de usted este punto de vista. Esta situación personal que usted ha descrito, ¿puede endosarla a otros dirigentes de sectores indígenas en Ecuador que también han entrado dentro de esta crítica? Por esas cosas, por ejemplo, por esas desinformaciones, han bloqueado algunas cuentas bancarias de líderes que hemos estado en esta posición. 3 ¿no? de ellas acaba de ordenar justamente, exacto, informábamos que se les devuelva, que se retornen nuevamente al control de sus dueños. Sí, una eso corte pasó ayer con los hermanos de la provincia de Pastaza. Entonces primó la verdad, la justicia, sobre todo eso es muy importante, de que las autoridades tienen que actuar de manera imparcial como tiene que ser, ¿verdad? Entonces en ese sentido yo creo que yo sí rechazo rotundamente por estas falsas acusaciones que se me ha hecho a mí personalmente y también a mis compañeros. ¿Cómo está afectando al accionar de las comunidades y a las organizaciones indígenas las nuevas normas que el gobierno ha impuesto a través de uno de los decretos económicos urgentes sobre el control de las cuentas, sobre las limitaciones en cuanto al gasto, limitaciones, por ejemplo, en que no pueden intervenir en contra de un proyecto minero concesionado, etcétera? ¿Cómo está afectando esto al accionar de sus organizaciones? La cooperación internacional está muy preocupada. Por ejemplo, la Unión Europea, Países Bajos, ¿no? Siempre han venido laborando esto hace 60 años, digamos, por ejemplo, desde la creación de FICH, de Morona Santiago, de la OPIV, FECUNA y otras organizaciones aquí en la Sierra, que han venido colaborando para la reivindicación, apoyando la reivindicación de los pueblos indígenas. Entonces están preocupados, dicen, mira, los mismos países europeos que son súper desarrollados, que con quien el gobierno tiene vínculo, actual gobierno, y los mismos gobiernos han mandado mensajes que por favor, ¿qué está pasando con estos bloqueos de cuentas, inclusive de algunas cooperaciones, fundaciones que siempre han estado colaborando en esta reivindicación, ¿no? Entonces han manifestado bien, está creando problema. Usted, señor presidente de la República del Ecuador, está creando problema porque la Unión Europea y otros países del occidente colaboran dentro de los territorios indígenas. Por ejemplo, proyectos productivos como el turismo comunitario. ¿Trabajan ustedes con un presupuesto anual en la CONAIE? Nosotros este momento hemos estado trabajando, articulando, y se nos viene el paro nacional. Ya, pero trabajan con un presupuesto, con una guía. ¿Podría comentarnos a cuánto asciende esto en sus programas anuales? A ver, nosotros hemos estado viendo el presupuesto, a ver cómo partimos, ¿no es cierto? Un presupuesto sobre todo para dar sostenibilidad, porque toca tener... ¿Puede mencionarnos una cifra de este presupuesto? Una cifra, por ejemplo, nosotros, el anterior Consejo de Gobierno nos dejó al menos para sostener, por ejemplo, digamos, unos $20,000. No está hablando de cifras mayores, sustancialmente mayores en cuanto a un presupuesto general. No lo hay. No, máximo así, presupuestos pequeños, puntuales. No, pero yo quisiera decirlo de que en las redes sociales va a tener el tiempo para concluir, señor Vargas. Desgraciadamente estamos ya muy presionados por el tiempo.
¿Cómo se siente usted en cuanto al soporte de las comunidades, de los indígenas, de los campesinos ecuatorianos, que se lo cifren aproximadamente un 7% de la población nacional? A ver, ahí a veces yo creo que hay que reflexionar también ahí que, por ejemplo, dicen de que hay 3%, otros dicen 7%, otros dicen 30%, antes se decía 35%, ¿no? Bueno, partamos de que todos somos mayoritariamente mestizos, todos llevamos genes ecuatorianos, la gran mayoría, quizá con una excepción de un 5%, pero con estos procesos de nacionalidades que se han dado en Ecuador, con el reconocimiento se ha tenido que ser un poco más específico por antropólogos, por sociólogos, y lo que se ha definido es una cifra de un 7% de población indígena en el Ecuador que se lo toma como referente. No sé si habrán hecho buen trabajo o es una desinformación o manipuleo. ¿En cuánto estima usted la población indígena? Antes, bueno, desde que tengo uso de razón, se decía 30%. De ahí vinieron menorando 20%, 10%, 13%, 7%, pero no se sabe con exactitud. Pero vayamos a la pregunta, ¿se siente usted apoyado por la comunidad indígena y campesina de Ecuador? Yo soy representante de los pueblos indígenas del Ecuador. Indudablemente, nadie lo duda. Hablamos del apoyo. Electo en un congreso, sí tenemos apoyo como consejo de gobierno, ¿no? ¿Lo siente usted en las acciones de filiales en todas las provincias del país? Así es, yo estoy recorriendo el país este momento, por ese tema de la consulta. Una pregunta final en la cual usted puede añadir cualquier aspecto que se haya quedado. Acabamos de dialogar con un experto en Derecho Electoral y Derecho Internacional, y él señala que esta preocupación de que se quiten derechos, como usted ha señalado, de que vaya a haber una regresión de derechos en Ecuador, no es posible, o es posible solamente con límites muy estrechos, pues Ecuador es signatario de varios acuerdos internacionales, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, etcétera, que ponen limitaciones a esto y que garantizan justamente el de que no haya regresión de derechos en Ecuador. ¿Por qué piensa usted y piensan las comunidades lo contrario? Sería un retroceso. Por ejemplo, desde 1830, cuando se crea la República del Ecuador en la ciudad de Riobamba, nosotros no estuvimos para redactar la Carta Magna. No estuvo un guaraní, no estaba un achuara, no estaba un afro, no estaba un montubio. Fueron un grupo selecto del país. Todo este tiempo hemos luchado. Pero veía una veintena de cartas magnas. Perfecto. Mira, durante todo ese tiempo hemos luchado. Entonces, en la Constitución que se aprobó en 2008, nosotros trabajamos desde la CONAIE, desde las organizaciones, con propuestas, con proyecto político que se inserten en este derecho, sin ver una tendencia política. El presidente de la República menciona, y lo hace reiteradamente, de que se les fue la mano en el tema de derechos en la Constitución de Montecristi. Mira, ahí se declaró el Estado plurinacional. Consulta previa libre e informada. ¿Qué más? La educación intercultural bilingüe. Los derechos colectivos. Entre otros derechos que se han trabajado ahí. Eso se insertó con el trabajo de la CONAIE, con los de los movimientos sociales, los derechos de otros pueblos también, tanto de los afros, de los hermanos Montúfar, otros movimientos sociales. Entonces se insertó en esta nueva constitución. Entonces, en este momento, también justicia indígena, ¿verdad? Y quieren desmantelar, aniquilar esos derechos que se han construido a bases de lucha. Aquí no se ve que somos de distintos movimientos políticos, sino estamos proponiendo en un país. Hay que salvar al país. Por eso estamos trabajando por el no rotundo. Bien.
A pesar de lo que le he señalado, de la opinión de estos expertos en derecho internacional que señalan que estos derechos, que incluyen derechos sociales, ambientales, culturales, colectivos y de grupos vulnerables, no pueden ser tocados, que cualquier reforma constitucional debe respetar los estándares actuales, incluso si se realiza o si hay esta intención de cambio en una asamblea constituyente. Nosotros vamos a seguir trabajando, estamos impulsando el no rotundo para que la naturaleza tenga su derecho, para que los pueblos y nacionales tengamos derecho a la resistencia. Y eso es lo que se quiere indicar. Y tienen miedo porque quieren seguir saqueando los recursos naturales no renovables como el petróleo, ¿no? Las empresas mineras están prácticamente preocupados porque con la lucha que hemos llevado, nosotros hemos quitado sus privilegios con la lucha que hemos llevado no solamente en el Ecuador, sino a nivel internacional. Finalmente, el desarrollo de esta minga que ha tenido este capítulo en Cuenca, ¿cómo va a seguir? ¿Van caminando ustedes? ¿Cómo se movilizan? ¿Y en qué día van a estar presentes en la capital de la República? Vamos a ir así. Hoy estaremos en Cañar conversando con nuestros hermanos del pueblo cañari. Tienen que movilizarse en vehículos, evidentemente. Toca ir a veces en bus, a veces hay algunos amigos que tienen una camionetita, entonces estamos en eso, y estamos con una vaquita con el aporte de la ciudadanía que hacen de chungo, de corazón, nos estamos trasladando, ¿no? Muchas veces, ayer por ejemplo nos invitaron a almuerzo, nuestros amigos, fuimos a una casita de un amigo aquí, entonces hacemos pambamesa pequeña y así seguimos adelante. Aquí no es que nos estén financiando como nos ha tildado, como somos narcoterroristas, narcotráfico, por favor. Eso de estigmatizar a las organizaciones, a los hermanos indígenas que estamos luchando por la justicia social del Ecuador, no pueden tratar así de manera injusta, porque estamos luchando sobre todo por la dignidad, salvar al Yasuní, salvar la Amazonía, salvar la vida, salvar el agua, porque el agua que luchamos no solamente es por los pueblos indígenas, sino para toda la humanidad. Y el jueves 13 estarán en Quito. Así es. Bien. Gracias por su presencia, señor Vargas. Gracias. Declaraciones del señor Marlon Vargas. Él es el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Fue elegido en julio de este año y tiene su representación hasta el año 2028. Son las 9:18 minutos.